Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. presentamos Muy cordial, gracias como siempre por estar contactado con nosotros, presenciando nuestro programa. Los temas internacionales son los que abordamos con cierta regularidad porque creemos que entender cómo funciona el mundo y cómo está cada país nos puede ayudar también a entender la lógica que deberíamos plantearnos y cómo puede de alguna forma afectar a Bolivia uno u otro tema. Chile estuvo el día de ayer de elecciones. Interesante, se aplicaron nuevos métodos, ya no era obligatorio votar, diferente a lo que se había hecho durante muchísimos años en ese país y en otro. Una democracia muy particular, me recordó a nuestra papeleta multicolor y multisigno, así larga y colorida como un aguayo. Bueno, allá no larga ni colorida, pero sí con muchísimos candidatos. Ninguno de ellos con un porcentaje interesante, atractivo, por encima del 50%, pero bueno, afortunadamente se ha creado la técnica del ballotage o la segunda vuelta, como se conoce, para poder hacer que alguien tenga la suficiente legitimidad en votación como para poder entrar holgadamente a la presidencia de ese país. ¿Qué significa que Chile esté con nuevos presidentes o vaya a ser un nuevo presidente? Digo hombre porque los dos con mayor votación han sido varones, aunque han habido ahí algunas sorpresas interesantes de género, pero para ello estamos justamente en compañía de dos caballeros que van a ayudarnos a entender todo ello. La más cordial bienvenida, Álvaro del Pozo, diplomático de carrera, abogado y además entendido en estos temas internacionales. ¿Qué gusto verlo, Pu? ¿Cómo está? Un placer estar nuevamente contigo, placer compartir con Marcelo, así que va a ser un programa lindo hablando de Chile y otros temas importantes. Y otros temas del mundo diplomático que ahí sí que te tengo que preguntar muchísimas cosas. También hablar con un politólogo que nos pueda explicar estos temas, porque la política es en todas partes la misma. Con una ropita, con otra ropita, pero siempre es igual. Está con nosotros el politólogo y en este momento no es asambleísta, es concejal del Movimiento Socialista, pero politólogo sobre todo. Bienvenido Marcelo Silva, hola Marcelito, siempre tan elegante, por Dios. Gracias, Berito, un gusto, Álvaro, sobre todo politólogo, ¿no? La concejalía ya está terminando, está pasando, así que no estamos ya en eso. Otra vez No, para nada. Ya has aprendido, ¿no? Ya, es una historia pasada. Estos temas son mucho más alegres, más... además didácticos, que por supuesto esa es mi área. De todas maneras es tan importante hacer presencia en la política real, porque una cosa es lo que nosotros hemos estudiado y otra cosa es lo que se ha vivido, ¿no es cierto? En muchos casos, y te ha debido pasar, Sin por supuesto, Berito, contradictoria. Totalmente. Contradictoria, ¿no? A mí me ha pasado al revés, porque yo primero he sido política Claro. y luego he ido a estudiar. Claro. Y cuando los estudiaba, escuchaba y decía, estos están hablando de otro mundo. Están en otro planeta. Definitivamente en otro planeta. La política real es muy, pero muy dispersa, muy diferente, tan alejada a la teoría y a la enseñanza. Sin duda. Bueno, Chile estuvo de elecciones, decía yo. Vamos a empezar con ese tema porque, claro, al tener una cercanía con el país y un conflicto no resuelto, ahí todavía en La Haya, tenemos que saber qué sucede. Dicen que hay que tener al enemigo de cerca y conocer sus movimientos para poder saber por dónde se debe atacar. Adelante con la nota, por favor. Sebastián Piñera y Alejandro Guiller se disputan la presidencia de Chile en una segunda vuelta. Chile va al balotaje.
El expresidente Sebastián Piñera y el senador independiente Alejandro Guiller disputarán la presidencia de Chile en una segunda vuelta el próximo 17 de diciembre, tras los comicios de este domingo en los que Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, estuvo a punto de dar la sorpresa. Encabezando una coalición formada por partidos alternativos y movimientos sociales, Sánchez obtuvo el tercer lugar con un 20,31% de los votos y se quedó a poco más de 2 puntos de Guiller. Este, abanderado del pacto oficialista Fuerza de Mayoría, logró pasar al balotaje al sumar 22,66% de los sufragios, casi 14 puntos por debajo de Piñera, que alcanzó 36,64% al frente de la coalición derechista Chile Vamos. Los comicios legislativos tuvieron lugar con la aplicación de la nueva ley electoral que pone fin al llamado sistema binomial y establece el reparto proporcional basado en la llamada Ley de Hont. De este modo, la correlación de fuerzas parlamentarias se reestructurará considerablemente, toda vez que ni la derecha ni el sector progresista contarán con mayoría absoluta en el Congreso a partir de marzo. Tras conocer los resultados, Piñera se mostró confiado de ganar en la segunda vuelta. Aunque ganó, el exgobernante cosechó un resultado bastante inferior al que pronosticaban las encuestas, de en torno al 44%. Por su parte, el senador Alejandro Guiller se mostró convencido de que derrotará al abanderado de la derecha. Esa es la nota, interesante. Luego vamos a hablar de la mujer, pero me gustaría entender Sebastián Piñera y Alejandro Guiller. ¿Daremos un perfil de cada uno de ellos, por favor? Bueno, en todo caso, más allá un poco dando una introducción al interés que tenemos los bolivianos en las elecciones con Chile, más allá de ser un país vecino, que obviamente siempre es importante el acontecer político de nuestros vecinos, es importante porque tenemos un diferendo, una causa en la Corte de la Haya. Estos dos candidatos que han llegado a la segunda vuelta, uno estaba cantado, que era el expresidente Piñera, obviamente no puede sentirse ganador, como lo ponían las encuestas previas. La más pesimista le ponían el 40%. Por lo tanto, podríamos decir, es el ganador derrotado, porque realmente va a tener 36%, su expectativa era mayor, que lo pone en una situación de mucha vulnerabilidad en el balotaje o segunda vuelta. El otro candidato que representa, digamos, la fuerza oficialista, la nueva mayoría, no es el candidato ideal del oficialismo porque evidentemente genera desconfianzas al interior de la nueva mayoría porque no es el típico candidato de centro izquierda como ha estado acostumbrado Nueva Mayoría. Hay nombres destacadísimos que ha tenido Nueva Mayoría de presidentes y de candidatos, Lagos, Frey, etc. ¿Por qué se optó por él? Porque no había realmente un Delfín de Bachelet. Claro, este incluso se lo acusa de ser más de centro derecha que de centro izquierda. Le jugaron sucio a Lagos, esa fue la verdad. Lagos fue un candidato, pero una intencionalidad tuvo de Lagos, pero que obviamente fracasó. Este señor Guiller obviamente no es el mejor candidato a la nueva mayoría, pero acá la sorpresa, y hay que incorporarla en este tablero, es Beatriz Sánchez, ¿no? De quien hablaré más adelante, por favor, permíteme hacerlo. Sebastián Piñera, sabemos cuál es el estilo, él ha hecho inclusive campaña con nuestro tema marítimo y sabíamos que para ahí estaba apuntando, pero también Alejandro seguirá más de lo mismo. A ver, hay 5 elementos importantes que hay que resaltar así rápidamente de la elección chilena de ayer. El primero es de que se ha modificado el sistema electoral, algo que es bien importante. Se ha transitado de un sistema mayoritario, ¿no? Que te permitía que la primera fuerza tenga representación y también la segunda. Y eso te creaba un monopolio, principalmente expresado en la Cámara de Diputados, prácticamente de 2 partidos, del bloque de derecha y el bloque de izquierda, que te había dejado, por supuesto, la transición de Pinochet, ¿no? Izquierda y derecha. Bien, ahora así se han vivido. Ahora hay un sistema proporcional, muy parecido al que tenemos nosotros, además aplicado bajo la ley de Hont. Eso significa que, para el ciudadano lo entienda rápidamente, tratar de asemejar la cantidad de escaños o curules que tienes a la cantidad de votos que has sacado. Como si aquí tú sacas, mismo, sí, claro. Aunque hay variantes, ¿no? Ya. Si tú has sacado 20% de los votos, tendrás más o menos, ¿verdad?, 20% de la representación política. Entonces, ahí tienes que aplicar una fórmula matemática y esa es la fórmula de Hont a la que escuchábamos hace un ratito. ¿Presidencialista, parlamentarista? No. El sistema chileno es presidencialista, ¿no? Hubo una época, en un principio, que tenía un sistema
presidencialista parlamentarizado, así llamaban, ¿no? Pero eso se quitó. Bolivia tenía un sistema presidencialista parlamentarizado, ¿no? El parlamento cuando Decidía al final. podía elegir al presidente, ¿no? Pero eso ha quedado fuera en Chile, ya quedó fuera en Bolivia después. Esa es la primera. La segunda novedad es el hecho de que esta política de izquierdas y derechas centrales ha desaparecido en Chile. Ahora ya tienes una izquierda más radical que la izquierda tradicional y tienes una derecha más radical que la derecha tradicional. Se ha polarizado. Cuando tú tienes procesos de transición política que provienen de dictaduras, generalmente la izquierda y la derecha son muy moderadas, ¿verdad? Porque han tenido la experiencia de una dictadura y demás. Y entonces tú no encontrabas mucha diferencia política entre el bloque de derecha y el bloque de izquierda, ¿no? Grandes diferencias estructurales no encontrabas, ¿no? Más allá de estilo. Hoy, muy bien lo apuntaba Álvaro, aparece Beatriz Sánchez con el Frente Amplio, y ese Frente Amplio es mucho más izquierda que la izquierda de Bachelet, que la nueva mayoría. Y ese es el gran problema. Y tienes la aparición de el señor Kast, ¿verdad? Y el señor Kast es mucho más derecha que Piñera. O sea, es Pinochet, ¿no? Él dice, señores, hay que volver a los principios de la dictadura pinochetista y demás. En este su sistema electoral además han incorporado el hecho de que no se haya obligatorio votar. Nunca fue obligatorio votar, y ese es el gran problema que seguramente entrará en discusión. Nunca fue obligatorio votar en Chile, y esta es otra de las novedades. Desgraciadamente se pensó que en esta elección iba a haber una sorpresa en la participación del ciudadano chileno. La más alta fue en la anterior elección, incluso a la de Piñera, donde participó 55% del electorado. Ayer participó solamente 46% del electorado chileno. O sea, a la mayoría de los chilenos no les interesa ir a votar, no les interesa ir a elegir a los ciudadanos. Nunca fue obligatorio votar, pero creo que después de la experiencia de ayer, probablemente una de las reformas políticas que se ponga en mesa sea la obligatoriedad del voto en Chile. Sin embargo, ayer yo escuchaba en algunos programas haciendo el seguimiento de que se referían a que ahora el hecho de que no sea obligatorio, por eso es que me llama la atención lo que tú dices, es que había mermado precisamente y había el ausentismo al que se hace referencia, pero no sé, porque habían inclusive campañas de jóvenes que estaban en las calles diciendo votemos, una cosa extraña, ¿no? Por eso no vamos a tener muchas novedades, es decir, ayer el análisis era un poco que se han incorporado nuevas fuerzas. No hay, porque el electorado no ha aumentado. La elección donde hubo mayor participación del ciudadano chileno, no recuerdo el año exactamente, pero fue 55%, ayer fue 46%. 2009. Con 46, claro, 2009, correcto. Con 46% tú no puedes avisorar que han surgido nuevas tendencias. Ha habido un reacomodo nomás de la votación, una volatilidad electoral dentro de los que siempre votan, nada más. Ahora, justo ahí estamos teniendo las imágenes de Piñera. Piñera decía el día de ayer que esto les recordaba mucho a una elección anterior donde también habían ido a una segunda vuelta y habían triunfado y habían sido exitosos. O sea, ya tuvo un antecedente previo, Piñera, una experiencia similar. Compitió en la segunda vuelta con Frei, ganó, pero él llegó a la segunda vuelta con más del 40%, si no me equivoco, 44%. 42% y... Algo así, ¿verdad? Sin embargo, un poco para coger la línea que hablaba Marcelo, de cómo está compuesto Chile, el sistema político, esos matices entre una supuesta izquierda y una derecha son casi mínimos. Es muy parecido al sistema americano, así es. Republicanos y demócratas. En ningún caso podríamos decir que los demócratas son socialistas, ¿verdad? En Estados Unidos. Por lo tanto, en Chile también ha sido así. Y esto, como decía muy bien Marcelo, abre, pero a partir de que el voto sea diseminado, es decir, no ha habido mayor cantidad de participación, pero que el voto un poco ha ido por otras tendencias. Y ahí obviamente favorece Beatriz Sánchez. En ese contexto, habría que decir que dentro de las reformas que se han planteado en el sistema electoral chileno se están favoreciendo minorías, por supuesto. Hay representantes que están entrando a la Cámara de Diputados con 1%. Beatriz Sánchez con este sistema tiene ahí una bancada del 21%. Interesante. ¿No? O sea que ya es un factor de negociación importantísimo. Ayer hemos visto ya declaraciones que dan una tendencia a quienes van a apoyar. Obviamente el senador Kast es de ultraderecha, que ya manifestó su apoyo a Piñera.
obviamente Guiller va a tener que negociar. Todavía Sánchez no se ha pronunciado, pero la lógica indica que va a Claro, tener que va a ir que por el dirigir lado de- un voto. El cuarto, Democracia Cristiana, y el candidato, progresista, y han ofrecido de alguna manera, uno, a Guiller, Democracia Cristiana, que es un punto importantísimo para la elección de Piñera, porque Piñera va a tener que apostar a ese electorado que ronda casi el 6%. Por lo tanto, vamos a estar presentes ante una segunda vuelta muy, muy reñida. Muy reñida. Y más cuando empezamos a reflexionar que no es pues que el candidato de democracia dice ahora todos votamos por este Claro. y religiosamente su votante hace lo que ellos dicen. No es una línea así tan práctica. Por eso es que nunca se sabe lo que pueda suceder. Es correcto lo que tú dices. No podemos pensar en una transferencia automática de los votos de cierta tendencia Como a cierta aritmética, otra, ¿no? digamos, ¿no? O sea que es muy difícil. Pero además yo lo veo muy difícil, y por eso comenzaba el programa un poco con esta descripción, porque estaba siempre obligado a guiñar al centro en Chile, ¿no? Esa era la idea. Los dos grandes frentes era guiñar al centro. Hoy tienes que dejar de guiñar al centro y empezar a guiñar a los extremos, ¿no? Es decir, el gran problema que tiene Sebastián Piñera es indudablemente capturar a un electorado radical, que es el electorado de Kast. El electorado de Kast es de la derecha más radical que he visto en el último tiempo. Yo he tenido el privilegio de seguirlo en grabaciones, en tapes, y él se cree incluso la reencarnación de Pinochet, ¿no? En tema de principios y Dios. demás. Jesús. Vamos, tiene 13 diputados. Ahorita, ¿no? Tiene 13 diputados. Ha sacado el 7%, el 8% prácticamente de la población electoral. Entonces, necesariamente Piñera va a tener que salir de esta lógica del centro e irse un poco hacia el radicalismo. ¿Qué opinas El de Frente Sánchez? Amplio, ¿Qué opinas de Beatriz eso es, Sánchez? el Frente Amplio tiene también un discurso radical de izquierda. ¿Cuál es la base de Beatriz Sánchez? Beatriz Sánchez tiene dos bases fundamentales. Una muy grande, que es el movimiento estudiantil chileno, que fue la principal causa de oposición, no solamente al gobierno de Piñera en la última parte, sino también al gobierno de Michelle Bachelet. Es decir, señores, es hora de volver a pensar en un Chile social, en un Chile que te haga la educación gratuita, un Chile que te atiende la salud gratuita, ¿no? O sea, vamos, es un tema social radical. Y también la fuerza de Sánchez está en la aparición de nuevos movimientos, organizaciones sociales, los mapuches, por ejemplo, Claro, apoyan que mucho, buscan ¿verdad? Entonces, ese- ahí también, Guiller, si quiere ese voto, va a tener que dejar de estar guiñando en el centro y va a tener que radicalizarse un poco más en el discurso si quiere esa transferencia de ese electorado. Ahora yo me pregunto, Álvaro, estos dos candidatos parecía, mira, la verdad es que yo después de estudiarlos a los chilenos por todo esto de la tesis que estoy armando, me doy cuenta que todos son parte de la misma élite, que no hay grandes diferencias, aunque se presenten con una Los postura. apellidos son los mismos después de Correcto, o sea, décadas y después te décadas. das cuenta y todos eran tíos y primos y hay unas élites, que bendito sea Dios que no hay eso acá en Bolivia, unas élites que manejan todo el país y que son solo como una jugadita de un pasanaco, ¿no? Bueno, ahora te toca a vos, ahora te toca a vos. Pero en ese sentido y bajo esa lógica, nada cambia en el tema de nuestro diferendo con Chile. Nada cambia, la verdad. Hay que ser muy claros, no hay que imaginarnos escenarios favorables o menos favorables, más desfavorables, etcétera. La sociedad chilena, como tú bien lo decías, es una sociedad muy conservadora. Podríamos decir que hasta que es una sociedad de derechas. El chileno se ha acostumbrado que para tener un buen servicio médico hay que pagar, que para tener una buena formación universitaria hay que pagar. Por lo tanto, es una sociedad muy conservadora. No hemos avanzado nada con la presidenta Bachelet en el tema marítimo. Menos lo vamos a Cuando hacer. se tenía tanta esperanza en ella. Por supuesto. Supuestamente en su momento había coincidencias, la agenda de los 13 puntos, etcétera, etcétera. Pero ahí están los resultados. Es más, las distancias entre Bolivia y Chile se han acrecentado en este último periodo. Por lo tanto, en el tema marítimo concreto no vamos a encontrar grandes cambios. Quizá dentro de los nuevos componentes de la Asamblea de los diputados chilenos podamos encontrar ciertas voces favorables. Hay algún candidato, por ejemplo, del Partido Humanista,
que siempre ha estado muy favorable al tema marítimo con Bolivia, etcétera, ha entrado a la Cámara, por lo tanto podemos tener voces, pero obviamente una golondrina no hace verano. Estructuralmente Chile va a tener esa misma posición. ¿Cuánto tiene el Partido Humanista en presencia en cuanto a votos? Es mínimo. Mínima. Estamos hablando de gente que entra con 1%. Después de la Democracia Cristiana, que es el cuarto partido, y el quinto partido que pueden ser importantes, digamos, dentro de esta negociación de la segunda vuelta, los otros estamos hablando de 1%, 1,74, 1,60%. No, claro. Por lo tanto, nada significativo, ¿no es cierto? ¿Con presencia parlamentaria? No alcanza. Alcanza. Tienen 1, 2. Exactamente. Te digo así rápidamente la presencia. Sebastián Piñera ha leído muy bien, 73 diputados de 155. O sea, ha hecho una muy buena elección. Ahí ya tenemos un datito, ¿no? Porque si tú le sumas los 73 que ha sacado Piñera a los 13 que va a tener de Cast, indudablemente, claro, ¿no? Ahí políticamente va a tener. Sí. Prácticamente tendría la mayoría, ¿no? La derecha tendría la mayoría en el Parlamento, en la gestión, para poder en la gestión, sí. Lo cual te dificulta mucho que Guiller pueda, más allá de poder ganar en el balotaje, poder tener una mayoría parlamentaria, ¿no? Y es probable, ¿no?, que tengamos ahí, Democracia Cristiana tiene una cuesta de 4 diputados, no ha logrado más, una pésima elección de Democracia Cristiana, se pensaba que podía sacar algo más. La peor votación de su historia. La peor votación de su historia, y lamentablemente no le alcanza como para poder colorar más allá de el voto de Piñera, no te alcanza como, por ejemplo, ser radicalmente importante para la composición política de Guiller, que va a tener que ser bastante amplia, colorida, difusa. Vas a tener dirigentes mapuches, vas a tener dirigentes estudiantiles, etcétera, etcétera. Se le hace difícil en el tema de gobernabilidad. La cabeza, y esto me interesa tanto, la cabeza de la gente en Chile es como la nuestra hace 20 años atrás, ¿no? O sea, es un concepto de que tiene que funcionar así, que hay unas élites y hay esas élites que manejen, que ellos son los más adecuados, que no ve un progreso real. Y también por eso vemos las grandes brechas de pobres y ricos que hay en Chile. Hay una pobreza impresionante, basta ir a Arica y ver esos bolsones de pobreza increíbles que afortunadamente nosotros ya hemos dejado de tener. Lo que pasa es de que, a ver, uno pensaría, ¿no?, que es raro el sistema chileno, ¿no? Porque uno pensaría que evidentemente ya hay fuerzas radicales que te están tratando de destruir esta centralidad lógica conservadora que había en el sistema político chileno, ¿no? Pero no vas a tener esa revolución, si tú quieres, o esa renovación de un sistema, si no amplías tu masa de votantes. Y lo que ha habido ayer es una disminución de más bien de la gente que ha ido a votar. Entonces lo que ha habido es una volatilidad interna que se puede deber a desagrados, etcétera, etcétera. Uno diría, desde el análisis externo, Frente Amplio, ¿no? La señora Beatriz Sánchez es el cambio en Chile. Están incorporando movimientos sociales, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles. Vamos hacia una Chile más social, más comprometida con la izquierda, con una de proceso. No, porque no hay más votantes. O sea, ha habido ahí una pérdida simplemente de la base electoral de Bachelet. Hay un 50% de gente que no ha votado, que no le interesa, que no, o sea, que está decepcionada, o que ninguno de los candidatos le significa nada, que de repente esa población, ese 50% la ve todo perdido. O podría ser esa la construcción de una realidad, de una futura realidad diferente, muy social, como de esta señora Beatriz Sánchez. Lo que pasa es que el ausentismo en la elección chilena es estructural, ya se ha venido dando, no es ese no me importismo, ¿no? O la desesperanza, así funciona el sistema, como el sistema americano, normalmente donde la legislación no obliga al voto, normalmente tenemos este tipo de resultados. En Chile un poquito más agravado, pero normalmente funcionan así. En cuanto a Beatriz Sánchez, que hablaban de Beatriz Sánchez, y me parece interesantísimo lo que dice Marcelo, no perdamos de vista, y yo insisto que Chile es una sociedad conservadora, y ese 20% poco significa en realmente un cambio, un giro de Chile, ¿verdad? O sea, es decir, Beatriz Sánchez habla de constituyente, habla de Estado plurinacional, es feminista, etcétera, etcétera, pero es un 20%. Sumemos todos los otros y van a representar un mismo pensamiento de lo que se quiere en Chile. Y eso es complicado. Sería
importante y trascendental si ayer hubiesen votado 60 o 70% de los chilenos. Claro. Ahí sí se tendría un cambio, ¿no? Pero si estás de entre los mismos 46%, es simplemente una movida muy pequeña. Bueno, interesante, me encantó este primer bloque. La próxima media hora vamos a hablar de los temas diplomáticos, los embajadores, los espías, las inteligencias y todo aquello. Pero déjeme, por favor, cerrar con esto, ¿no? Es decir, cada vez nos damos cuenta más de que Chile sí es un país muy interesante, muy lleno de progreso, pero no es pues solo progresar económicamente, ¿no? Parece que sí ha habido un estancamiento, pero ha sido un estancamiento mental. Enseguida regresamos. Quiero volar y descubrir el nuevo TAM. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.